clase de geografía. En este video veremos varios conceptos vinculados con la hidrografía. ¿Qué es la hidrografía? La hidrografía es la disciplina que estudia todas las formas en las que se encuentra el agua dentro de los continentes. Ríos, lagos, lagunas, aguas subterráneas. Vamos a analizar juntos los ríos y cuencas hidrográficas. Empecemos por los ríos. La mayor parte de los ríos se originan en los relieves montañosos y desembocan en los océanos y mares, dependiendo de su vertiente. Las características de los ríos se relacionan con las particularidades del relieve, ya que el agua sigue la pendiente del terreno. Si es un río de montaña, se caracteriza por ser rápido y poco navegable. Si es un río de llanura, se caracteriza por ser extenso y navegable. Como también influye el clima de las zonas que atraviesa. Por ejemplo, si atraviesa áreas lluviosas, es un río de gran caudal. Si atraviesa zonas frías, es muy probable que gran parte del año la mayoría de estos ríos permanezcan congelados. De esta manera, se determina el régimen de los ríos por su caudal. Repasemos las partes de un río. Un río se divide en cursos. Curso superior se ubica en las zonas más altas, en la naciente, donde se origina. En este sector, el agua circula a gran velocidad por la pendiente, lo que genera mayor poder de desgaste. Curso medio. El río transporta sedimentos y posee una disminución de la pendiente. Curso inferior. Se encuentra en las zonas más bajas. El agua circula lentamente y forma curvas llamadas meandros. En este tramo, los sedimentos se depositan en su cauce, hasta llegar a su desembocadura o final, donde desagua en otro río, en el lago, en el mar. ¿Es lo mismo hablar de río o de cuenca hidrográfica? No, el río es solo una parte de la cuenca hidrográfica. Al conjunto de todos los afluentes o ríos secundarios que se conectan con el río principal, se lo denomina sistema hidrográfico. En tanto, se llama cuenca al conjunto formado por el sistema hidrográfico y la superficie terrestre que lo rodea. Observemos la imagen y repasemos sus partes. La cuenca posee un río principal y todos sus afluentes que se unen o confluyen en él, desde sus nacientes hasta la desembocadura, delimitando así el territorio que conforma la cuenca. Estas pueden tener un tamaño variable, desde un pequeño territorio hasta una superficie de cientos de kilómetros cuadrados de extensión. Puede ser considerada endorreica cuando el río principal no llega a encontrarse con el mar y va perdiendo caudal. Exorreica cuando el río principal descarga sus aguas fuera del continente. O arreica son áreas que no poseen cuenca porque no tienen escurrimiento de agua. Es muy importante caracterizar a la cuenca como un ámbito de interacción entre los sistemas de la naturaleza, como el clima, el relieve y las especies que habitan la zona. Esperamos que este video te haya sido de gran ayuda. Y ya sabes que si tenés dudas o consultas, no dejes de comunicarte. Hasta la próxima.
Hola, somos Analía y Valeria y te damos la bienvenida a una nueva clase de geografía. Muy bien. Bueno, vamos con nuestro tema. Ahí estamos. Acá. Bueno, como escuchamos hace un momento, la hidrografía es la ciencia que se encarga de la descripción de todas las aguas existentes sobre la superficie de los continentes. Vale decir, hablamos sobre los ríos, los lagos y las presas inclusive. Y tenemos que ver cómo se aprovechan este recurso, ¿no? El planeta tiene aproximadamente el 3% de agua de hidrósfera, las cuales se distribuyen entre los glaciares y las zonas polares, que tienen un 69%, como lo pueden ver allí, ¿no? Las aguas saladas son el 97% en todo el mundo, ¿no? Entre los océanos y los mares. Y la parte de la hidrósfera va a decir las aguas dulces, un 3%, ¿no? Y este 3% se obtiene pues de los glaciares o de las zonas polares, ¿no? De los mantos freáticos. ¿Qué son los mantos freáticos? Son subaguas que están debajo y hacen como una capa, ¿sí? del área de la superficie. Los lagos, los ríos y el vapor del agua. Es todo esto de donde se saca y se aprovecha este recurso, ¿no? De la parte de la hidrografía. ¿Qué más podríamos decir con esto? Podríamos decir que las vertientes hidrográficas son un conjunto de unidades hidrográficas donde los ríos van drenando y estos van a desembocar en un mismo mar o en ocasiones en un mismo lago. Cuando hablamos sobre las unidades hidrográficas, tendríamos que decir que son espacios geográficos limitados por líneas divisorias de agua, y estos normalmente se van a relacionar por el tamaño de las áreas de drenaje. Mientras que el río es una corriente natural de agua continua que desemboca en otras similares, o sea, en otros ríos, o en un lago, o en un mar, ¿no? Pues podríamos decir que los ríos pueden ser un río colector, ¿sí? Que son los que recogen las aguas de todas las cuencas hidrográficas, y generalmente todas estas van a desembocar en el mar. Los ríos afluentes, llamados también tributario, porque es el río secundario que desemboca en otro, considerando que es más principal. Y el río efluente es una derivación natural o artificial que se va a desprender, ¿sí? De una corriente principal de un río, ¿sí? ¿Qué tiene, por ejemplo, no? Acá tiene las partes. El naciente. El naciente viene a ser que es el origen del río, es de donde nace el río, ¿no? La desembocadura es la parte del curso, ¿sí? O sea, vale decir, este es el naciente, ¿no? La desembocadura, ¿no? Es la parte del curso donde el río vierte sus aguas al mar, a los lagos, ¿no? Todo la desembocadura, ¿no? Acá está. Todo esto con su cascada, con todo esto es una desembocadura, ¿no? El curso es la distancia que hay entre el naciente y la desembocadura. Vale decir, todo de acá hasta acá se denomina curso, ¿no? El caudal es el volumen promedio de agua que es transportado por el río, ¿no? Entonces vemos que es de gran caudal o de un caudal más suave, ¿no? Y el cauce viene a ser la cavidad por donde circula o corre el agua, ¿no? Ese es el cauce, ¿no? El régimen es la variación del caudal durante el año, ¿no? Vale decir que pueden venir con mayor caudal, producto de que hay más deshielo,
y esto va a provocar que antes de que se embalse comiencen a caer y comienza a fluir por el cauce que tiene acá, o el curso, y esto va a hacer que se tenga una confluencia de un punto a más puntos de reunión de agua, como es acá, por ejemplo, ¿no? Acá desemboca al mar, por ejemplo, ¿no? Acá viene por acá, sí, ahí está. Vertientes hidrográficas del Perú. ¿Cuáles son las vertientes hidrográficas del Perú? Por decirlo, las más importantes y las más relevantes. Primero tendríamos que decir que la Autoridad Nacional del Agua, la ANA, ¿sí?, es la que registra en todo el suelo peruano las 159 unidades geográficas e hidrográficas en las 62 regiones hidrográficas del Pacífico y las 84 en la región hidrográfica del Amazonas. Y hay 13 en la región hidrográfica del Titicaca, ¿sí? Estas son las cantidades de vertientes que tenemos en el suelo patrio. Vamos a hablar sobre la hidrografía del Pacífico, que es la más importante y es una de las más importantes, ¿no? Esta vertiente, como dijimos, está conformada por 62 unidades hidrográficas. Los ríos tienen su origen en la cordillera occidental, ya habíamos hablado que parte es el occidente, ¿no?, de los Andes peruanos, que estos están desde los 4.000 a 6.700 metros sobre el nivel del mar, a excepción de La Chira, de Zarumillas y Tumbes, que nacen en el territorio ecuatoriano. La región está representada por el 21.7% de todo el territorio peruano. Las unidades que lo conforman son en su mayoría exorreicas, ¿sí?, cuyas aguas desembocan en el Océano Pacífico, ¿no? Dijimos que exorreico es cuando desemboca en el mar, ¿no? Por eso que se llama exorreica, ¿no? Eso dijimos en la clase pasada, ¿no? Las aguas también de los ríos se van a evaporar o se van a filtrar en terrenos antes de encauzarse en una red de drenaje. Vale decir que el río tiene un curso, y por el curso hay momentos donde se evapora y se filtra en terrenos de encauce, ¿no? Y esto va a provocar drenaje. Esto que va a ayudar a la parte de la riqueza que puede proporcionar el agua a las tierras colindantes por donde pasa el cauce del río, ¿no? Por lo general, los ríos podríamos decir que son tormentosos o torrentosos, de poco caudal. Torrentosos porque los ríos se alimentan de las lluvias, ¿no? Y en ciertos momentos tienen poco caudal. Usted puede ver el río Rima, que atraviesa la ciudad, es de caudal bajo, simplemente cuando hay precipitaciones en la parte del centro del país, pues viene con mayor afluencia, producto de las lluvias, pero son de caudal bajo, son de curso corto y el régimen es regular. Se distingue un periodo de crecida más o menos de los meses de diciembre a marzo. Esto es porque está el sol, hay mayor evaporización y existe la depredación, quiere decir que hay lluvias y es por eso que el caudal sube, ¿no? Y esto ofrece una mayor estiaje en los meses de junio y de julio, ¿sí? La desembocadura de estos ríos va a tomar la forma de un estuario, con excepción del río Tumbes, ¿no? En su recorrido forman cañones profundos donde se han construido numerosas centrales hidroeléctricas, ¿no? ¿Qué características podría tener estas vertientes, ¿no? del Pacífico en este caso, ¿no? Pues acá, como ustedes ven el mapa y ven la leyenda, ¿no? Hay
la hidrografía del Pacífico está formada por 62 cuencas, que están acá, como ustedes se pueden ver, ¿sí? Están a lo largo de toda la parte de la costa, ¿no? Por eso se llama la hidrografía del Pacífico, ¿no? Y esto va a representar el 21.8% del territorio nacional y el 2.18% del total de todas las aguas nacionales, ¿no? ¿Cuáles son los principales ríos de esta vertiente hidrográfica, ¿no? A pesar de que en 62 hay ríos que son más importantes, ¿no? Antes podríamos decir que acá ustedes pueden ver las características que tiene cada una vertiente, ¿no? Pero en este caso voy a hablarles primero sobre las vertientes más importantes. A ver, vamos a hacer memoria y tenemos al río Zarumilla. Deben recordar ustedes, ¿sí? Este río tiene como origen en la cordillera de Tahuín, que nace en Ecuador, y se va a desembocar en la boca de Capones. Tiene una longitud aproximada de unos 50 kilómetros y está entre la frontera de Perú y Ecuador, ¿no? La hidroeléctrica que está allí se llama Bocatoma de La Palma. Sí, luego tenemos el río Tumbes también, que se origina en la cordillera de Chilla y en Cerro Negro, en el Ecuador. En su naciente recibe el nombre de Puyango y se va a desembocar formando un delta, ¿no? Como vimos en las láminas atrás, ¿no? Este es un delta, por ejemplo, ¿ves? Recuerden que tenían forma de mano, ¿no? ¿Sí? Bueno. Las características más importantes de la vertiente del Pacífico tienen origen, tienen naciente cuenca, todo lo que hemos dicho hace un momento, y en este caso el Pacífico está como se ve acá, el cauce del Pacífico es rocoso, su recorrido es corto, el recorrido es andino costeño, quiere decir que esto viene de los Andes hacia la costa. Su régimen es irregular, vale decir de que tiene mucha afluencia como poca, el caudal es poco, y tiene la alimentación de las pendientes en base a las lluvias, ¿no? Obviamente todo esto se origina de que desde los glaciales. ¿Cuál es el problema con los glaciales? Que se está diciendo de que para el 2030 los glaciales ya van a tener bastante deshielo. O sea, quiere decir que la afluencia de agua va a ser poca, las hidroeléctricas también va a ser poco. Recuerden que la ciudad se moviliza gracias a las hidroeléctricas, la corriente, ¿no? Es la principal fuente para todos nosotros en las principales ciudades, ¿no? Y eso va a ser un problema, ¿no? Bueno, como yo les decía hace un momento, acá está el río Zarumilla, que desemboca en la boca de Capones y está entre la frontera de Ecuador y Perú. Está el río Tumbes, ¿no? Que su desembocadura sale en un delta y es un río navegable de la costa, quiere decir que tiene profundidad, ¿no? El río para que pueda ser navegable. Los proyectos binacionales de Puyango y Tumbes, y ahí tienen, ¿no? Esta es la central hidroeléctrica tal como se aprecia en la imagen, ¿no? Luego tenemos el río Chira, ¿sí? Que su origen nace de los deshielos del nudo de Loja, y reciben el nombre de Catamayo en Ecuador, ¿sí? Recorre la provincia de Sullana, en la región de Piura, y el río es uno de los ríos de mayor crecida, ¿no? Y es el segundo en caudal. La represa de Peochos, que es la reserva que tiene la mayor cantidad de concentración de agua en el país, ¿no? Y también está el reservorio de San Lorenzo y la represa de Sullana. Es una de las más fuertes, ¿no? De las más importantes, ¿no? Que hay que tener presente siempre. Luego tenemos al río Chancay, que da origen en la laguna de Michacocha
y está a 3.800 metros sobre el nivel del mar en Cajamarca. Es uno de los valles más extensos, por lo tanto ayuda a producir vastos sembríos de arroz y de caña de azúcar, y esto se va a dividir en 3 brazos, ¿no? Como ustedes los pueden leer, está el canal del Taimí, que está al norte, en el río Lambayeque, al centro, ¿no? Y en el río Reque, al sur, ¿no? Ahí están los tres brazos del canal, ¿no? El Taimí, Lambayeque y el Reque, y el reservorio de Tinajones, así se llama la presa. Ahí está, ¿no? La represa, ¿sí? Bueno, luego tenemos el río Jetequepeque, ¿no? Que el origen está en las altas cordilleras de Cajamarca, como ustedes ya lo saben. Su cuenca es de 698 metros sobre el nivel del mar. Tiene unas 200 hectáreas, ¿no? Entre La Libertad y Cajamarca. Es un valle arrocero muy importante, ¿no? Y se llama reservorio de Gallitos Ciegos, ¿no? Ahí está el reservorio, ¿no? Como acá se empoza el agua, ¿no? ¿Dónde está mi cursor? Acá está. Cómo se empoza el agua, acá, ¿sí? Cómo por acá sale la vertiente, cómo por acá pasa por los canales y por acá va, ¿no? Dando cierta centrífuga al agua y va pasando el río por este lado, ¿no? Y va dándole cauce al caudal, ¿no? Tenemos el río Santa también, el río Santa que origina en la laguna de Aquash, en Ancash, a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Es la segunda cuenca más importante. Tiene esta vertiente con sus 14.954 kilómetros cuadrados, es grandísimo. Tiene una longitud de 316 kilómetros y ocupa el primer lugar en el volumen de agua, ¿no? Es impresionante este reservorio, ¿no? Y forma el Cañón del Pato, ¿no? Que es muy importante porque alimenta el proyecto especial que está allí es Chavimochic y Chinecas y la central hidroeléctrica de Huallanca. Ahí está la central hidroeléctrica de Huallanca. Luego tenemos por este lado el río Rímac, que sus aguas se originan en la cordillera de los Andes, con el nombre de Alto Rímac, ese es el verdadero nombre, ¿no? Esto está en San Mateo a una altitud de 5.508 metros sobre el nivel del mar, ¿no? El río Santa, el río que está en Santa Eulalia, el río Blanco y las Quebradas, el Carmen y Guaycoloro son los principales tributarios. Tiene 204 kilómetros de longitud. La cuenca hidrográfica más importante del Perú es porque abarca la capital del país, ¿no? Y este río es importante porque es una fuente de abastecimiento de agua potable para el consumo humano, tanto agrícola como energético. Ahí está. Las centrales hidroeléctricas más importantes son la de Huinco, la de Huampaní, que seguro la han visto, ustedes la han conocido, la de Moyopampa, etcétera, ¿no? Luego tenemos las bases que están en Marco Pomacocha y Huascacocha, ¿no? También está la represa de Yuramayo, que es la que estamos viendo en la imagen, ¿no? Entonces, Lima tiene bastantes represas donde abastecen a toda la ciudad, ¿no? Luego tenemos al río Ica, que se origina en Huancavelica y forma la meseta de Castrovirreina. Está a 4.500 metros sobre el nivel del mar en la parte céntrica, ¿no? Y el agua viene de la laguna de Parinacocha, ¿no? Tiene
una longitud de 220 kilómetros cuadrados, ¿sí? Es un río arreico y el sistema, como ustedes pueden ver, se llama Choclococha, ¿sí? Y son las aguas altas de la cuenca del río Pampas que viene hacia el río Ica. Y luego tenemos al río Ocoña, que nace en Cotahuasi, en la laguna de Huansococha, que esto se encuentra, como ustedes ya saben, en Ayacucho. El recorrido que hace es de Ayacucho y Arequipa. La profundidad máxima es de 3.535 metros en el sector de Ninaconcha y forman el cañón de Cotahuasi, como se puede ver acá, ¿no? Ahí está un cañón de Cotahuasi, ¿no? Y es importante para nosotros todas estos ríos, estas represas, ¿no? Luego tenemos al río Majes, que su origen mayor de todo el agua es gracias a los deshielos que van a alimentar a los ríos de Andamayo y de Colca. La longitud de estos ríos es de 388 kilómetros. Forma la mayor cuenca colectora de la vertiente del Pacífico con un área de 17.220 kilómetros cuadrados, ¿no? Habíamos visto que el anterior tenía 14.000, este tiene 17.000, ¿no? Forma el cañón del Colca con una profundidad de 3.196 metros, ¿no? De profundidad, ¿no? Y la represa, como ustedes la pueden ver, se llama Condoroma, y también está la Bocatoma de Tuti, que viene del río Colca, ¿no? Esto es de Arequipa, por supuesto, ¿no? Y luego tenemos al río Chili, que su origen da en la unión de los ríos de Zumbay y Blanco. Esto está en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada. Esto está en la Ciudad Blanca, en la presa Aguada Blanca, que está en la presa de Arequipa, ¿no? Ahí está. Su longitud es de 157 kilómetros, perdón. Su cuenca comprende la ciudad de Arequipa. El río Chili, a partir de la confluencia de la Yura, recibe el nombre de Vítor. Este se une con el Sihuas para desembocar como río Quilca, ¿no? Las represas de Agua Blanca Central y la hidroeléctrica de Charcani 5. Así se llaman las represas que proveen del río Chili. El río Tambo viene de los nevados de la región de Puno, de Pati y de Esquilachi, ¿no? Y vienen de Arequipa también, ¿no? Su cuenca hidrográfica abarca una extensión de 12.452 kilómetros cuadrados, tiene un recorrido de 535 kilómetros, que lo convierte en el río de mayor longitud de la vertiente, ¿no? El río Tambo. Y en su curso superior se ha construido la represa Pasto Grande, como ustedes pueden ver, es inmensa, ¿ven? Es inmensa esta represa, ¿no? Y esto queda en Moquegua y Puno. Están en los dos lados, ¿no? Luego tenemos el río Caplina, que tiene origen, este río del Nevado de Tacora, que tiene una longitud de 5.942 metros sobre el nivel del mar. Solo lleva agua en su sector interandino, ¿no? Quedando su cauce seco en la costa y reducido a un subescurrimiento, quiere decir que la tierra se lo succiona y pasa por toda la ciudad de Tacna, ¿no? La represa se llama Carumas y también está la represa de Paucarani. Como ustedes pueden ver, hay bastantes represas a nivel nacional y estas son las que tienen la mayor importancia, la mayor relevancia, ¿no? Sobre todo porque juegan un papel importante, ¿no? Para la ciudad. Estas represas, de alguna forma, como obras hidráulicas que en este caso que nos atañen a nosotros, que son la del río Rímac, ¿no?
pasa por todas las ciertas lagunas, ¿no? Las lagunas de Antocolo, la laguna de Macocha, la laguna de Marcacocha, todos estos tienen una precipitación, ¿no? Que vienen por el río de Santa Eulalia, ¿no? Y van alimentando a las represas de Yuracmayo, Bocatomo de Tamborraque, la central de Matucana, la central de Huampaní, la central de Moyopampa, la central Barba Blanca, la Tarjea, que está acá nomás en la Ramiro Prialé, y todo esto alimenta a la ciudad de Lima, ¿no? Todo este río, este caudal, y da justamente importante toda la parte eléctrica, toda la parte de energía de la ciudad, es gracias a estas centrales, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar sobre las vertientes hidrográficas del Amazonas. Bueno, las vertientes hidrográficas del Amazonas es la vertiente de mayor extensión del territorio peruano. Su recolector común es el río Amazonas, que desemboca en el Océano Atlántico. Su cuenca representa el 74.5% del territorio nacional y el 97.8% del total de todas las aguas nacionales. O sea, es impresionante la cantidad de agua que moviliza este río, ¿no? Es uno de los ríos más importantes del país. No solo del país, sino que atraviesa varios países, también, ¿no? Parte de Brasil, parte de Ecuador, como ustedes ya lo saben, ¿no? Y desemboca en el Atlántico. Según la clasificación utilizada por la ANA, dijimos que era la Autoridad Nacional del Agua, la vertiente del Amazonas se encuentra agrupada en 6 unidades hidrográficas. Estas 6 unidades hidrográficas, ¿sí?, son las siguientes, ¿no? Tenemos la cuenca del río Purus, ¿sí? Tenemos las cuencas del río Yarúa o Yaruá, ¿no? La intercuenca del Amazonas, la cuenca del río Marañón, la cuenca del Ucayali y la cuenca del río de Madre de Dios. De estas 6 unidades mencionadas, la cuenca de Ucayali se encuentra enteramente en el territorio peruano, ¿no? Es la única, ¿no? El origen de los ríos del glacio, es decir, de la parte pluvial y sus nacientes, son importantes. ¿Por qué? Porque nacen de la cordillera de Chila y la naciente es del río Amazonas, ¿no? El nudo de Pasco, donde nacen los ríos Marañón, Huallaga y Mantaro, y el nudo de Vilcanota, donde nace el río Urubamba. Esto es Cusco, ¿no? Recuerden que Urubamba, cuando vemos a Machu Picchu, si lo vimos desde Huayna Picchu, se podía apreciar el río Urubamba, ¿no? Los ríos amazónicos son muy torrentosos, son zonas de lluvia, como ustedes saben, por eso que existe tanta vegetación, ¿no?, en esta zona de allí, ¿no? Las principales pongos nacen de allí, porque tienen cursos medios y son navegables, ¿no? Forman una pared de 5.000 kilómetros de vía de transporte, y esto hace que esté en el oriente peruano, ¿no? El régimen es regular porque forman impresionantes meandros. ¿Se recuerdan lo que eran los meandros, no? Y las cochas en las llanuras amazónicas, ¿no? Pues el río Amazonas es el lago más largo, caudaloso y profundo, y forma la cuenca más extensa de la Tierra, ¿no? Su naciente se localiza en la quebrada de Apacheta, así se llama, Apacheta, en las faldas del nevado de Quehuisha, que está a 5.179 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Esto está en la cordillera de Chila, en la provincia de Cayoma, en Arequipa. Este río recibe desde su origen varios nombres: Apacheta, Yoqueta, Chayomayo, Hornillos, Monigote, Apurímac, ¿no? Eni, Tambo, Ucayali. A partir de la confluencia del Ucayali con el Marañón,
el Nauta es llamado río Amazonas. Y esto va a tener una desembocadura formando una delta en el Océano Pacífico tras recorrer una longitud de 7.662 kilómetros de largo, superando en 391 kilómetros al río Nilo. Vale decir que el Amazonas es uno de los ríos más largos, ¿no?, del mundo, superando el río Nilo, porque el río Nilo solamente tiene 6.671 metros de longitud, ¿no? Ahí lo pueden ver, ¿no? Perdón. ¿Qué más podríamos decir de esta parte de acá, ¿no? Que las principales hidrográficas del Amazonas, las principales unidades hidrográficas del Amazonas, están la intercuenca del Amazonas, van en las margen izquierda del Nanay, del Napo o del Putumayo, y estas van a desembocar en la parte de Brasil. Y en la margen derecha está el Yarabí, ¿sí? ¿Qué características tiene el río Putumayo? Pues nace en el nudo de Pasto, en Colombia. Su curso es de 1.813 kilómetros. Va a desembocar en la margen izquierda del río Amazonas, en Brasil, y está entre la frontera natural entre Perú y Colombia, ¿no? Y el río Yarabí es de origen brasilero, tiene un curso regular de 1.184 kilómetros, se va a desembocar también en el río Amazonas, y la frontera, el límite natural entre Perú y Brasil, son 800 kilómetros que recorre este río Yarabí, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, el río Amazonas es un río muy importante y que a su vez tiene confluencia con otros ríos, ¿no? El río Ucayali también, por ejemplo, ¿no? El río Mantaro, el río Apurímac, que tienen características muy, muy importantes, ¿no? No sé por qué acá no lo han puesto. A ver. No. Bueno, el río Ucayali nace en la confluencia del río Tambo con el Urubamba, como le hemos dicho. Está el Pongo. El Pongo está en la orillana de la cordillera de Contamaná y tiene bastantes afluentes, ¿no? Igual que el río Mantaro, que nace en Junín, el río Apurímac, que nace en la cordillera de Chila, que también está en el cañón de Apurímac, y el río Urubamba, que nace del nudo de Vilcanota, ¿no? Y que atraviesa el Valle Sagrado de los Incas. Para quien haya ido al Cusco, el Valle Sagrado está en el centro del Cusco, ¿no? Luego tenemos el río Marañón, que nace del nevado de Yarupa, ¿sí? Y es impresionante la cantidad de ríos que alimentan. El río Guayaga también, no se olviden, que tiene nacimiento de Huascacocha, que esto está en la cordillera de Raura, esto está en Pasco, ¿no? Tenemos el río Marañón, que está a la margen derecha, y esto está por la parte de Tingomaría, en Huánuco, ¿no? También tenemos la unidad hidrográfica de Madre de Dios. La unidad hidrográfica de Madre de Dios abarca Perú, Brasil y Bolivia, ¿no? Y este río de la Madre de Dios nace en el nudo de Pucará, que eso está en Cusco, y tiene el río de Pilcopata, ¿no? Y, ¿qué más podríamos decir? Tenemos la hidrografía del río Yuruá, que abarca Perú y Brasil, y nace en las sierras de Cotamana, ¿no? Y tiene la desembocadura en el Amazonas. ¿Ven? Todos al final terminan desembocando en el Amazonas, y también está el río Purus, como lo habíamos dicho hace un momento, ¿no? Vamos más rápido porque está ganando la hora. Y vamos a hablar sobre la vertiente hidrográfica del Titicaca, ¿no? La región hidrográfica del Titicaca se ubica en el sector andino, entre la cordillera oriental, va a decir la cordillera de Carabaya,
¿no? Y la occidental va a decir la cordillera volcánica, ocupando la altiplanicie peruano-boliviana, ¿no? Porque está cerca a Puno, ¿no? Está integrada por 3 unidades hidrográficas y el origen de las aguas nace siempre de la parte glacial y pluvial, ¿no? Su cuenca es endorreica, quiere decir que esta agua va a deslizarse al mar, tiene un cauce rocoso, el curso es corto de recorrido, ¿no? El recorrido es andino, es irregular el régimen, tiene poco caudal y se alimenta ¿de quién? De las lluvias, ¿no? Pues los ríos más importantes podríamos decir acá que son el río Suches, por ejemplo, ¿no? El Suches tiene origen en la laguna de Suches, en los deshielos de los nevados de Palomani y Curijón, y desembocan en Bolivia, ¿no? El río de Huancané, que proviene del río Putina, que está en el cerro de Surupana, y la desembocadura del sector norte del lago, ¿no? Tenemos el Ramis, ¿sí?, que tiene su origen en la rinconada del Nevado de Ananea, con el nombre de Río Grande, ¿sí? Y tiene su desembocadura en el sector norte del lago de la provincia de Huancané. Sí, Huancané, estamos hablando de Puno, ¿no es cierto? Huancané, ¿no? Sus nombres del Ramis, que habíamos hecho en su momento, tienen las represas de nombre de Grande, Carabaya, Azángaro, y al final se llama Ramis, ¿no? Es extenso porque tiene 375 kilómetros, es grande, ¿no? Luego tenemos al río Coata, que da los orígenes del río Orduña y Cupi en las faldas del Nevado de Guayquera, ¿no? Tiene una desembocadura en Chucuito, ¿no? En la bahía de Chucuito, en Puno, ¿sí? En Puno, ¿no? ¿Qué más podríamos decir de esta parte de acá? Que abastece a toda la ciudad de Juliaca, ¿no? De agua potable, ¿no? Luego tenemos el río de Ilave, que nace en las faldas del Nevado de Naranjo, y es la segunda cuenca en su extensión de menor pluviosidad. Luego tenemos Desaguadero, el río Desaguadero, que es el origen de la sudoriental del lago denominado Laguna de Huañaymarca, ¿no? Que esto tiene la desembocadura en el lago Po, así se llama, ¿no? Lago Po, Popó o Popo, algunos le dicen, dependiendo de dónde lo digan, ¿no? Y tiene el límite con Bolivia. Vale decir que cuando quisamos cruzar a Desaguaderos por Puno, también podemos ir para Bolivia y de ahí podemos irnos a la Argentina, ¿no? Por Desaguaderos, ¿no? Su único afluente es el río Titicaca, pues definitivamente, ¿no? Y la parte del curso sirve para el límite natural entre Perú y Bolivia, ¿no? El lago Titicaca es el que como afluente da justamente la parte de todo esto que le estoy mencionando, ¿no? Bueno, todo el país, como hemos visto hace un momento, en su falda de la costa, pues estamos llenos de ríos, ¿no? Si ustedes ponen a la mano un mapa hidrográfico del Perú, tendríamos pues todos los ríos, ¿no? El río La Chira, ¿sí? El río de Piura, que esto está en la parte del norte. Luego viene el río La Leche, el río Reque, Saña, Jequetepeque, Chicama, Moche, Santa, ¿no? El río Casma, Pativilca, ¿no? Tenemos
Huaura, Chancay, Chillón, Rima, Clurín, Mala, Cañete, Río Pisca, Río Ica, Río Grande, Río Acari, Río Yauca, Río Coña, Río Majes, Río Siguas, Río Tambo, Río Hilo, Río Tocumba, Río de Caplina. Todos estos ríos, que a su vez hay subríos más pequeños, son los más importantes, ¿no? Pero pertenecen a las vertientes del Pacífico. Vale decir que todos estos ríos, su desembocadura va a el mar. Por eso se dice que son ríos con desembocadura heroica, perdón. ¿Sí? Esto es importante que lo digan para que ustedes más o menos tengan presente, ¿no? ¿Qué características tienen las vertientes hidrográficas? ¿Sí? Antes de entrar al mar peruano. A ver, después de esto que viene. Ya. A ver, hemos hablado sobre la vertiente del Pacífico, vertiente del Amazonas y vertiente del Titicaca. Las características que tienen todas estas, a ver cómo sería. ¿Dónde se originan las vertientes del Pacífico, Amazonas y Titicaca? ¿No? La gran mayoría de los glaciares, ¿no? Los glaciares, en el caso del Pacífico y Amazonas, es la parte nibio y pluvial, ¿sí? Y el Titicaca es más glacial y pluvial, ¿sí? Los nacientes de cada vertiente está la cordillera occidental para el Pacífico, para el Amazonas está el nudo de Pascua y de Vilcanota, y para el Titicaca las cordilleras de Carabaya y Volcánica. Vale decir, ¿dónde nacen estas vertientes? Del Pacífico, en la cordillera occidental. Del Amazonas, del nudo de Pascua y de Vilcanota, y del Titicaca, las cordilleras de Carabaya y Volcánica. De ahí nacen, ¿no? Luego, la mayoría de las cuencas del Pacífico son exorreicas y algunos son arreicas, ¿no? En el Amazonas son exorreicas y el Titicaca es endorreica, o sea, hacia adentro. Ya esta parte ya la vimos, ya más sabemos, vamos viendo, o sea, dónde van, qué tipo de cauce tienen, por ejemplo. En todos los casos, a excepción del Amazonas, es rocoso. El Amazonas tiene rocoso y arenoso. El curso, ¿sí?, del Pacífico, el recorrido es corto. En el Amazonas es largo, obviamente, y en el Titicaca es corto. ¿Sí? ¿Qué recorrido tiene la vertiente del Pacífico? Andino costeño. ¿Sí? La del Amazonas es andino amazoico, ¿no? Amazónico, y la vertiente del Titicaca es netamente andino, ¿sí? ¿Qué régimen tiene? El vertiente pacífico es irregular, la vertiente del Amazonas es regular y la vertiente del Titicaca es irregular. Obviamente la vertiente del Pacífico y del Titicaca son de caudal bajo, poco, mientras que la vertiente del Amazonas es abundante, ¿no? Y según las pendientes, ¿no? Son torrentosos, ¿no? Porque se alimentan de las lluvias, ¿no? Bueno, pasemos a hablar ahora sobre el mar peruano, o el mar de Grau, algunos le llaman, ¿no? Yo no le llamo mucho mar de Grau, mar peruano nomás, ¿no? ¿Qué cosa es el mar peruano? Pues es el Pacífico que baña nuestras costas, tiene una distancia de 200 millas más o menos, ¿no? Que va desde el litoral, desde la desembocadura de Boca de Capones, en Tumbes, hasta la línea establecida por el Tribunal de La Haya, que es en Tacna, ¿no? Debió ser Arica, pero estamos hasta Tacna hasta ahora, ¿no? Entonces tenemos 200 millas, ¿no? Que da hasta el hito número 1 de la Concordia, por ejemplo, ¿no? Es una fuente de riqueza hidrobiológica porque tenemos muchos peces, ¿no? Mamíferos, moluscos, etcétera, y de sus fondos marinos podemos extraer petróleo, que es un petróleo que está amplio en la parte del Zócalo,
¿no? Y nos permite también el comercio y la navegación, actuando a su vez como un regulador y modelador del litoral marino que tenemos, ¿no? Bueno, ustedes pueden ver ahí las dimensiones, ¿no? Es una dimensión bastante grande, ¿no? Es de 626.240 kilómetros, ese es el área que tiene. Tiene una profundidad de 6.552 metros en la fosa meridional, ¿sí? Las temperaturas pueden variar, las regiones pertenecen a la región septentrional o norte, se localiza, como ya dijimos, en la Boca de Campones y la península de Illescas, ¿sí? Que esto da con la frontera de Chile. ¿Sí? El color de las aguas en la parte del norte es mero azul plomizo, y en la parte del centro y del sur es más verdoso, ¿no? Por la concentración de bastante algas y plancton, que también lo vimos que hay, porque hay eso, ¿no? ¿Y en qué contribuye, no? Por eso que tenemos en nuestras costas bastantes cardúmenes de ¿qué? De sardinas y de anchovetas, ¿no? La salinidad desde 33.2% a 35.6%, entonces es bastante también, ¿no? Y las temperaturas varían, ¿no? En el norte de 20 a 22 centígrados, en el centro de 17 a 19, y en la parte sur de 13 a 14 centígrados. En la parte del sur, va a ser nuestra parte, es un poco más fría el agua, ¿no? Y es más cálido en la parte del norte, donde siempre hace mucho calor. ¿Sí? ¿Por qué los jóvenes que hacen tablas fueron menos propensos para el COVID, por ejemplo, ¿no? Porque como están surfeando, siempre están ellos bañándose y su cuerpo se va impregnando de sal, y también las fosas nasales, la boca, todo, de alguna forma, en un momento abren la boca, entonces la salinidad le entra, y eso ha hecho que tengan como un manto. Recuerden que para limpiar un poco del COVID la sal era bueno, ¿no? Recomendaban hacer gárgaras de sal, ¿no? Para que se genere una placa, ¿no? Entonces, por esto que estos jóvenes casi no han sufrido nada con el tema del COVID, ¿no? Qué importante que son las sales realmente, ¿no? Bueno, la corriente peruana y la corriente del Niño. Hay dos corrientes que son muy importantes. La corriente peruana, que es la corriente costera, ¿no? Que fluye en el litoral y los 78 grados, ¿no? Alcanza los 200 metros de profundidad y es más intensa entre abril y septiembre. Esta corriente costera, ¿sí? Y la corriente oceánica peruana, COP, que fluye al oeste en el 82 grados, alcanza hasta 700 metros de profundidad, ¿sí? Hay una riqueza ictiológica bastante importante, bastante importante. Tenemos grandes cardúmenes en esta fosa marina, justamente, todo aquello que permite, ¿cómo se llama?, que el mar peruano pueda tener. Tenemos alta productividad de la parte hidrobiológica por su gran salinidad que tiene, y aparte porque esto hace que tenga bastante oxígeno, bastante CO2 también, y esto es determinante para que el clima de la costa peruana, con sus densas neblinas y ausencia de lluvias y temperaturas templadas, vayan durante todo el invierno, ¿no? Esa es una de las razones por la cual nosotros tenemos una temperatura templada. Nunca excedemos, bajamos de los 14, 13 grados, ni tampoco nunca llegamos hasta más de 28 grados aproximadamente, salvo cosas especiales que podemos subir a 28 grados excepcionalmente, 30 grados, ¿no? Que es algo muy, muy inusual, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos gran afluencia de la salinidad, y eso hace de que el yodo aumente y queme más, ¿no? Tenemos un fenómeno de afloramiento, ¿no? Es el proceso por el cual las aguas profundas están frías y ricas en nutrientes, y esto va a hacer que ascienda a la superficie, y es cuando se produce el viento y va a producir una capa sobre la masa oceánica. Estos vientos van a empujar el agua del mar hacia adentro, y las aguas frías desde las zonas más profundas van a ir tomando su lugar. Por lo tanto, el mar peruano va a tener un afloramiento producido por los vientos alisios. Son los vientos alisios son cuando giran en forma de remolino, vienen de un lado y de otro lado, se encuentran y comienzan a girar
¿sí? Y tienen lugar a los bordes costeros, ¿no? Las principales zonas de afloramientos del Perú son las bahías de Paita, Pimentel y Salaberry. Esto, por supuesto, ya lo saben ustedes, ¿no? Está también la corriente de Guarmey, que está en Supe, la que está frente a Pisco también, a San Juan y a Mollendo. ¿Mm? ¿Qué más podemos decir de esta parte de acá? A ver. Bueno, los glaciales, como habíamos dicho, ¿por qué son importantes los glaciales, no? Porque tienen extensas masas de hielo que se ubican en las zonas de altoandinas y que están a 5.000 metros sobre el nivel del mar, y el espesor, ¿no?, de los glaciales es entre 14 y 22 metros de ancho, ¿no?, el glacial, ¿no? Y su importancia radica en que almacenan y distribuyen paulatinamente el agua, y van dando afluencia a las cuencas hacia abajo. El Perú tiene 3.044 glaciales que almacenan más o menos alrededor de 56.15 kilómetros cúbicos de hielo. Durante la estación seca, muchos de ellos contribuyen al descubrimiento superficial de las cuencas y hacen de que se mantenga el volumen de agua y el hielo alcance para los Andes peruanos, ¿no? Entonces, las cordilleras de los Andes, el nudo de Vilcanota, la cordillera del Vilcanote y de Ampato aportan con porcentaje más o menos cada uno para que se mantenga este volumen, ¿no? El problema es que esta importante fuente de agua está desapareciendo, como les dije en su momento, a ritmos bastante acelerados. Hace 3 décadas, o sea, hace unos 30 años, debidamente al calentamiento global, se está perdiendo gran masa de los glaciales, ¿no? En los últimos 54 años, el Perú ha perdido el 57% de la cobertura de los glaciales. Vale decir que ha perdido más del 50% en los últimos 54 años. O sea que en 54 años más, posiblemente, o 50 años más, nos quedemos sin glaciales, es lo que se estima, ¿no? Y esto es un problema para nosotros porque es las reservas de agua para nuestro futuro, ¿no? Para nuestra supervivencia. Entonces, algo hay que hacer con respecto a ello, ¿no? Entonces, muchos dicen que no hay que dañar la capa de ozono, no hay que dañar toda una serie de cosas porque no hay que usar aspirales, aspersores que dañen, para que no se malogre justamente todo este deshielo que se tiene, ¿no? El fenómeno de afloramiento es el proceso por el cual las aguas superficiales frías y más ricas en sales minerales, como son los nitratos, los silicatos, ¿no?, los fosfatos, asciendan a la superficie, ¿no? Es importante que eso se quede donde está para que el mar peruano tenga un afloramiento correcto y que los bordes costeros, junto con los vientos alisios, disfruten de este afloramiento, como lo dije hace un momento, ¿no? Bueno, acá les mencioné la importancia de los glaciares. Están todos los glaciares más importantes del país, ¿no? En la parte norte, ahí lo tienen el glaciar Blanca, ¿no?, al de Huallanca, de Guayas, de Raura, al del centro de Huangaruncho, La Viuda, Central, el Huaytapallana, el Chonta, y en la parte sur, que es donde tenemos más, ¿no?, el Ampato, Chilla, Vilcabamba, Urubamba, Huanzo, La Raya, Vilcanota, Carabaya, Apolobamba, la Volcánica, la Borrosa, ¿no? Entonces, estos son importantes, estos glaciares, ¿no? Y ahí lo tienen, miren, ve, este es un proceso, ¿no? Cómo se están deshielando, qué es lo que está pasando, cómo se calcula qué cosa es lo que va a pasar, ¿no?, con los glaciales, y es allí donde surge el gran problema, ¿no? El gran problema de lo que va a pasar, ¿no? Con este deshielo, ¿no? Hasta dónde se dice más o menos que va a aguantar este deshielo. Miren los años, ahí están, ¿no? ¿Llegaremos? Bueno, yo seguro que no, ustedes seguro que sí, ¿no? Bien,
¿Qué pasa con el manejo de las cuencas hidrográficas? Recuerden que hablábamos de la ANA, ¿no? La ANA es la autoridad donde vela porque la unidad territorial, o sea, las superficies terrestres, ¿no? Junto con las cuencas que tiene el país, sean manejados por esta institución, donde ellos planifican la ejecución de obras y las prácticas de actividades que pueden darse en esta parte del territorio nacional, y por lo general siempre están orientadas ¿a qué? A preservar, ¿no? y a conservar los recursos naturales sin que el hombre intervenga demasiado para que esto no se agote, ¿no? Porque es necesario, ¿no? ¿Ve? Entonces ahí está. Si nosotros manejamos las laderas como tendrían que ser, como eran antes, en la época de los incas, miren, ahí están, ¿no? Cómo se hacía a través de los andenes. Entonces, con poca agua podía regarse todos los sembríos. Ahora no, ¿no? Estamos haciendo de forma distinta, y esto hace que se emplee grandes volúmenes de agua, ¿no? Y eso es un problema realmente para el agotamiento de las cuencas, ¿no? Bueno, ¿qué se tendría que hacer en teoría, ¿no? ¿Qué se tendría que hacer para poder aprovechar estos recursos y para que alcance una calidad de vida armoniosa a todo el mundo? Pues que se tenga conciencia primero, ¿no? De que se haga un buen trabajo para los recolectores y las canalizaciones, los muros. El río Lima, por ejemplo, no tiene muros, está lleno de basurales. Tendría que construirse muros a los costados, piso en la parte donde va el río, para que el agua vaya fluyendo más limpia. Poner paredes para que las personas no tienen basura, eso es importante, para que la gente no dañe el movimiento del agua, que esto es muy importante. La gente tira de todo al costado. Usted puede ver muebles, heladeras, puede ver lo que se le ocurra, usted puede ver todo lo que hay, ¿no? Entonces, esto es un problema realmente, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, ahí tienen un mapa general de todo lo que hemos hablado en su momento, ¿no? ¿Qué cosa es una cuenca? ¿Cómo se debería manejar esto? ¿Qué pasa con las principales partes que tiene una cuenca? ¿Sí? Y luego acá estamos viendo también todo lo que hemos conversado, ¿no? Impresionante se ve, ¿no? Realmente, ¿no? ¿Qué es un riesgo, por ejemplo, para todo esto? Si tuviésemos que hablar sobre el riesgo, ¿no? Pues existe la probabilidad de que nos quedemos sin este medio natural, ¿no? ¿Qué cosa es una gestión de riesgo? Es pues que las autoridades no hagan un buen uso del poder político para que este beneficio inmediato que no genere tanto impacto en la ciudad no sea sacudido justamente por una mala administración, ¿no? ¿Y qué estrategias importantes tenemos que hacer nosotros, por ejemplo, ¿no? Tendríamos que, para las cuencas sobre todo, ¿no? Planificar el ordenamiento urbano y territorial, vale decir que nosotros tendríamos que ver dónde van las poblaciones, dónde a las márgenes tienen que colocarse, y ver cómo se llama, que tengan las delimitaciones especiales. Habría que definir zonas que pueden ser habitadas y zonas que no podrían ser habitadas, ¿no? Porque esto todo causa un problema, ¿no? Porque la gente va a construir, entonces va a sacar desmonte, va a haber afluencia de gases, va a mover el suelo, muchos de los suelos son rellenos, entonces es todo un problema realmente, ¿no? Para construir las presas, que son importantes, ¿por qué es importante las presas? Porque las presas lo que hacen es dosificar el manejo del agua que se va vertiendo para el uso de los sembríos, de los canales, para los acuíferos, para los camellones, para las lagunas, para los sembríos, para la gente de las riberas, para las zonas altas donde tienen que llevar el agua donde no llega. Por eso que hay reservorios a los costados, ¿no? Donde todo esto hace de que se regule la estabilización de las terrazas escalonadas y que no podamos perder, sobre todo, este recurso que es tan importante. Bueno, vamos con las preguntas.
vamos con las preguntas, por favor. Sí, que nos ha ganado. A ver, acá hay unas preguntas. A ver, Adriana dice, profe, ¿las unidades hidrográficas son iguales a las cuencas? No, las cuencas son naturales, donde cae el agua y donde se almacena sola, porque así están, y ha habido poca intervención de la mano del hombre, y la parte hidrográfica no, las unidades hidrográficas son todo el proceso que pasa el agua, ¿sí? Donde va a converger a la cuenca, ¿sí? Bueno, ya esto ya lo contestamos, exorreica y endorreica, ¿no? Exorreica que desemboca en el mar y endorreica que desemboca en los ríos, ¿no? Bueno, vamos acá. Ejercicio número 1. El mar peruano es un escenario de gran diversidad física y biológica al respecto. Identifique las características que corresponden al sector centro-sur. Dice lo siguiente, ¿no? Por la baja latitud, sus aguas son de naturaleza cálida. El afloramiento es existente frente a las costas de Mollendo. Posee alta viscosidad y favorece la flotabilidad del plancton y se encuentra influenciado por la corriente de Humboldt, ¿sí? Recuerden nuevamente, el mar peruano es un escenario